Bueno, repasemos un poquito la resolución de problemas que tienen que ver con el numeral de un conjunto, es decir, con la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. En general, las resoluciones son bastante sencillas, involucran sumas y restas y también pueden resolverse utilizando sistemas de ecuaciones. En general, cuestiones que hay que tener en cuenta para resolver este tipo de problemas es que los elementos pertenecientes a la intersección de dos conjuntos se cuentan una vez en el primer conjunto y otra vez en el segundo conjunto, ¿sí? Es decir, que si yo estoy tratando de determinar la cantidad de elementos que forman el conjunto E unión A, tengo que considerar que hay 8 elementos que se cuentan 2 veces, ¿sí? Entonces tendré que restarlo una vez. En el caso de la intersección de 3 conjuntos, acá hay 3 elementos que pertenecen a los 3 conjuntos. Estos 3 elementos son contados en el conjunto E, son contados en el conjunto A y son contados en el conjunto F. Por lo tanto, los estoy contando 3 veces, ¿sí? Si yo quiero determinar la cantidad de elementos de E unión A unión F, estos 3 elementos voy a tener que restarlos 2 veces, porque están contados 3 veces. Estos 5 elementos tendré que restarlos una vez, porque están contados en E y en A, y estos 7 elementos tendré que restarlos también una vez, porque están contados en E y en F, y estos 2 elementos están contados 2 veces en A y en F, por lo tanto tendré que restarlos una vez. Bien, esas por ahí las cuestiones básicas para enfrentar este tipo de problemas. Vamos a ver el ejemplo. Dice, en una investigación realizada a 100 personas que estudiaban idiomas, se lograron los siguientes datos. 28 estudiaban español, 30 alemán, 42 francés, 8 español y alemán, 10 español y francés, 5 alemán y francés y los 3 idiomas 3 personas. Bien, primera pregunta. ¿Cuántas personas no estudiaban idiomas? ¿Cuántas estudiaron solo francés? Bien, para encarar este tipo de resoluciones, lo primero que vamos a ir haciendo es el diagrama y sacar los numerales. En este caso, el numeral del universal es 100, porque la encuesta fue realizada a 100 personas. Estudiaban español, vamos a llamar conjunto E al conjunto de personas que estudiaban español, conjunto A los que estudiaban alemán y conjunto F a los que estudiaban francés. Sacamos sus numerales con los datos del problema y luego entre los datos nos dice que son 8 las personas que estudian español y alemán. Esto corresponde al numeral de E intersección A. De la misma forma, sacamos los numerales de las restantes intersecciones. Bien, con esos datos simplemente vamos a ir completando el diagrama a través de sumas y restas. Yo sé que son 3 los que estudian los 3 idiomas, por lo tanto, 3 aquí. De estos, de la intersección, es decir, de los que estudian español y alemán, 3 estudian también francés. Los 5 restantes, porque son 8, estudian solo español y alemán. Acá está. Bien, de la misma forma procedemos con estos 10 que estudian español y francés, acá 7, 5 que estudian alemán y francés, 3 los 3 idiomas y los 2 restantes. También por diferencia vamos a sacar la cantidad de personas que estudian un solo idioma. Por ejemplo, son 28 los que estudian español. De esos 28, 8 estudian los 2 idiomas. De esos 8, 3 estudian los 3 idiomas, no solo 2. Bien, ya tengo 8 acá. 7 estudian, además de español, francés. Allí tendría 15 y me quedan de estos 28, 13 que estudian solo español. Con el mismo razonamiento voy a ir sacando las demás cantidades.
Primera pregunta, ¿cuánto estudiaron solo francés? 30. Bien. ¿Cuántos no estudiaron idiomas? Los que estudiaron idiomas están en estos tres conjuntos. Bien, si yo hago la unión de los conjuntos E, A y F y saco su numeral, tendré la cantidad de personas que estudiaron idioma. Bien, el complemento de ese conjunto es la cantidad, el numeral del complemento, mejor dicho, es la cantidad de personas que no estudiaron ningún idioma. Por eso acá, numeral, lo que necesito, lo que me está preguntando, es el numeral del complemento de la unión de los tres conjuntos. Y acá entra en juego esto que decíamos hoy en relación de los valores que se cuentan 2 veces o 3 veces por pertenecer a la intersección. Numeral de A unión E, F unión E. El numeral de los tres conjuntos, ¿sí? Cantidad de elementos de A, cantidad de elementos de E, cantidad de elementos de F, menos 5, que ya se cuenta una vez. 2, que se cuenta 2 veces, perdón. 7, que se cuenta 2 veces. Y 2 veces 3 hay que restar porque se cuenta 3 veces. ¿De acuerdo? Haciendo la cuenta nos da el numeral de la unión de los tres conjuntos, que es 80. Como me pide 80, es la cantidad de personas que estudiaron algún idioma. Como quiero la cantidad de personas que no estudiaron idiomas, al numeral del universal le resto 80 y me da 20. ¿Bien? ¿Listo?